Bueno amigos, antes que nada, bueno, darles las gracias a quienes hicieron posible que yo estuviera presente en el Congreso de Comet este fin de semana y sobre todo a aquellos amigos que aprecio mucho dentro de la directiva, al doctor Víctor Ayala, que es un gran amigo. Y bueno, luego de ver las charlas, realmente quisiera expresarles algunas de mis reflexiones. Una de las charlas muy interesantes tenía que ver con mortalidad materna y otra tenía que ver con la preeclampsia, esa enfermedad hipertensiva en el embarazo que es una de las principales causas de las muertes de nuestras pacientes en Venezuela y en el mundo y en los países del tercer mundo. Y veía cómo hacíamos el tamizaje para determinar qué pacientes tienen riesgo para hacer preeclampsia, y las arterias uterinas y la toma de tensión arterial y los factores epidemiológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Me hizo recordar esta charla a una conversación que tuve con un colega hace un tiempo, alguien que compartió conmigo el posgrado. Estuvo conmigo durante algunos años en el posgrado y luego después ya como adjunto en el hospital, y me decía: mira, ¿sabes qué? Tenemos un gran logro, y el gran logro es que hemos hecho una unidad de cuidados intensivos maternos. Yo recuerdo esa conversación. Me fui a mi carro porque nos habíamos conseguido en una clínica, y camino a mi casa me preguntaba: caramba, pero ¿qué nos está pasando a nosotros los médicos? O sea, es cierto que tener una unidad de cuidados intensivos maternos es una necesidad, pero es que estamos influyendo o llegando a la atención de pacientes que ya están graves, ya están muy mal. Es posible que no mueran, pero algunas de las que entran a cuidados intensivos finalmente terminan muriendo. No todas, por supuesto, desconozco cuáles son las cifras. Pero, ¿por qué enfocarse en crear una unidad de cuidados intensivos maternos cuando realmente tenemos pacientes que cuando llegan al hospital ya llegan muy graves, llegan en malas condiciones? En general, no estoy hablando del hospital de mi ciudad. Y yo me pregunto, ¿no tendría más impacto, en vez de tener una o dos camas de cuidados intensivos maternos, no tendría un mejor impacto si nosotros enseñáramos a los ambulatorios, primero, de dotarlos de tensiómetros; segundo, enseñarlos a reconocer por lo menos cuáles son los factores epidemiológicos que hacen que un paciente tenga un riesgo incrementado para preeclampsia; como les digo, también dotarlos de tensiómetros, que muchos no tienen tensiómetros o no hay tensiómetros dentro de las instituciones; y tercero, enseñarlos a reconocer cuáles son los signos de alarma y cuándo es el momento para nosotros referir, o que esos centros de atención periférica necesiten o tengan que referir a esas pacientes para que lleguen al hospital, no en las condiciones que están llegando, que es ya cuando han consultado 3, 4, 5 veces a esos centros ambulatorios, y ya cuando la paciente está grave es cuando llega al hospital. Entonces, yo creo que está bien saber Doppler, está bien las arterias uterinas, está bien usar las calculadoras, todo eso, pero creo que no vamos a tener ningún impacto, o el impacto va a ser mínimo, sobre todo en Latinoamérica, si nosotros no nos damos cuenta que primero es la dotación de tensiómetros en los ambulatorios; segundo es el entrenamiento del personal para que sepan tomar tensión; tercero, o quizás debería ser el segundo, es poder identificar los factores epidemiológicos, por lo menos los factores epidemiológicos relacionados con la preeclampsia, y enseñar en qué momento esas pacientes tienen que ser referidas antes de que lleguen a las complicaciones finales, como la eclampsia, el síndrome de Hell, o pacientes que están en un mal estado general. No es infrecuente, yo tengo pacientes que me llaman y me dicen: mira, tuve que consultar a un centro ambulatorio porque tenía un fuerte dolor de cabeza.
y me dijeron que tenía 160, 110 de tensión arterial. El paciente va a mi consulta y le digo, señora, usted tiene 120, 80. En el pasado usábamos inclusive como método de auditoría interna un monitor donde le tomábamos la tensión al paciente de forma electrónica y el paciente estaba perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los centros ambulatorios no están tomando adecuadamente la tensión arterial, no tienen tensiómetros, no saben reconocer los factores epidemiológicos, no saben reconocer cuáles son los signos de alarma y por lo tanto no saben cuándo referir a un paciente. Es imposible colocar en todos los centros ambulatorios un equipo con Doppler. Es imposible. Es imposible que si no saben tomar tensión arterial, entonces tengan un buen entrenamiento y una experticia suficiente que les permita, por ejemplo, medir una arteria umbilical, una arteria uterina. Entonces, señores, yo pienso que el mayor impacto lo vamos a tener el día que tomamos en cuenta las cosas más básicas, porque vamos a estar claros, yo por lo menos en el centro donde trabajo, como médico privado, es muy raro que yo vea un paciente con un síndrome de HELLP. Yo creo que yo debo ver un paciente con HELLP cada 4 años. Es muy difícil que yo vea una paciente que me haga una eclampsia en mi consulta, en la mía, ¿ok? Al mes, por ejemplo. Porque es que nosotros no dejamos que lleguen a ese punto. ¿Por qué? Bueno, porque hacemos un mejor seguimiento, un mejor control prenatal en privado y porque estamos más pendientes de cuáles son los signos de alarma y cuándo nosotros tenemos que intervenir a estas pacientes. Pero ya que los centros públicos no cuentan con la misma tecnología y con las mismas posibilidades de los centros privados, pues por lo menos enseñarlos a esos puntos importantes, y los repito y los repetiré siempre. Uno, a dotarlos de tensiómetros. 2, enseñarles cuáles son los factores epidemiológicos. 3, enseñarlos a reconocer los signos de alarma. Y 4, saber cuándo van a referir a esos pacientes. No es el Doppler, no es las arterias uterinas. Total, es un problema bastante complejo, pero déjenme decirle que vengo preocupado pensando que los médicos estamos pensando que necesitamos inteligencia artificial, que necesitamos equipos de última generación, que necesitamos, digamos, cosas estratosféricas o atómicas o marciánicas, como ustedes le quieran llamar, el nombre que ustedes le quieran dar, para poder tener un impacto en lo que es la mortalidad materna por la preeclampsia. En fin, es mi punto de vista. Ustedes saben que este espacio es mío y en este espacio yo vacío mis pensamientos y mis reflexiones. Pueden dejar los comentarios abajo, por supuesto son bienvenidos siempre que sean realizados o sean hechos en el marco de la cordialidad y del respeto, y aquellos que pues siempre, nunca faltan, hagan un comentario que esté fuera de orden. Recuerden que siempre está el botón de bloqueo. Un fuerte abrazo y feliz noche.